Bienvenidos de nuevo, espero que hayan aprovechado el receso para despejar la mente, porque la clase de ahora es, sin duda, la más dura desde el punto de vista emocional y ético que van a enfrentar en su carrera. En la hora anterior hablamos de cómo organizar el caos. Ahora vamos a hablar de cómo navegar el dolor dentro de ese caos. Vamos a hablar del triaje en incidentes con múltiples víctimas, EMV. Y quiero empezar con una verdad incómoda. En un desastre, la medicina cambia de objetivo. En el día a día, hacemos lo mejor para el paciente. En un desastre, hacemos lo mejor para la mayor cantidad de pacientes. Esto es el utilitarismo sanitario y a veces eso significa dejar morir a alguien que, en condiciones normales, podríamos haber salvado. Imaginen que están en el mismo deslizamiento de la vía Loac. Tienen 50 heridos y solo 2 ambulancias con 4 paramédicos. Encuentran a un paciente con trauma cráneoencefálico severo, exposición de masa encefálica, respirando agónicamente. En un día normal le dedicarían 1 hora. Intubación, ventilación, vías, transporte rápido. Pero hoy, si dedican esos recursos a él, morirán 3 personas a su lado que tienen hemorragias en las piernas que se solucionan con un torniquete en 1 minuto. El triaje nos obliga a tomar la decisión brutal de clasificar al primero como expectante, negro o gris, y dedicar nuestros esfuerzos a los recuperables, rojos. Para hacer esto sin perder la cabeza y sin cometer errores, necesitamos un método rápido, objetivo y reproducible. En el mundo y en Ecuador, el estándar para adultos es el método START, Simple Triage and Rapid Treatment. Triaje simple y tratamiento rápido. Está diseñado para que lo hagan en menos de 60 segundos por víctima. No usamos estetoscopio, no tomamos la presión, no usamos monitor. Usamos nuestros sentidos y 3 parámetros: respiración, perfusión y estado mental, RPM. El proceso empieza con un megáfono o a gritos. Todos los que puedan caminar vengan hacia mi voz. Los que se levantan y caminan son los verdes, son heridos leves. Al moverlos despejamos la escena y nos quedamos con los que realmente nos preocupan. Pero ojo, un verde puede empeorar, así que no los abandonen, agrúpenlos y que se vigilen entre ellos. Luego nos acercamos a los que no se movieron. Vamos uno por uno. Primero, la respiración. ¿Respira? Si no respira, abrimos la vía aérea manualmente. Si empieza a respirar, es rojo, inmediato. Si no respira a pesar de la maniobra, es negro, fallecido. Pasamos al siguiente. No hacemos RCP en desastres masivos. La RCP consume demasiados recursos para una tasa de éxito muy baja en trauma. Si sí respira, contamos la frecuencia. ¿Es mayor a 30 por minuto? Es rojo. ¿Es menor de 30? Pasamos al siguiente parámetro. Segundo, la perfusión. Miramos el llenado capilar o buscamos pulso radial. Si no tiene pulso radial o el llenado capilar es mayor a 2 segundos, está en shock. Es rojo. Si tiene pulso y buen llenado, pasamos al siguiente. Tercero, el estado mental. Le damos una orden simple. Apriete mi mano o ¿cómo se llama? Si no obedece o está inconsciente, es rojo. Si obedece y está orientado, es amarillo. Urgente, pero puede esperar. Fíjense que es un algoritmo binario. Sí o no. Rápido. Mientras hacen esto, solo se permiten 2 tratamientos salvavidas: abrir vía aérea y poner torniquetes. Nada más. No entablillamos, no ponemos sueros. Etiquetamos y seguimos. Las tarjetas de triaje son su herramienta de comunicación. Usamos colores universales. Rojo, prioridad 1, inmediato, problemas de ABC corregibles, neumotórax, hemorragia, shock. Se mueren en minutos si no actuamos, pero se salvan si lo hacemos. Son los primeros en subir a la ambulancia. Amarillo, prioridad 2, urgente, fracturas abiertas sin shock, trauma abdominal estable. Necesitan atención en horas. Verde, prioridad 3, leve, caminantes, raspones, fracturas cerradas menores. Pueden esperar horas o días. Negro, prioridad 0. Fallecido o lesiones incompatibles con la vida en ese escenario. Paro traumático, quemaduras del 90%. Se cubren y se dejan en el sitio hasta que llegue el fiscal. En el caso de los niños, usamos el método Jump Start.
Es similar, pero tiene una diferencia clave. Si un niño no respira, le tomamos el pulso. Si tiene pulso, le damos 5 ventilaciones de rescate. Si empieza a respirar, es rojo, si no, es negro. ¿Por qué la diferencia? Porque el paro en niños suele ser respiratorio y sus corazones son más resistentes. Vale la pena intentar esas 5 ventilaciones. Ahora, pensemos en el contexto ecuatoriano. ¿Qué pasa cuando llega el familiar del paciente negro y les grita que lo ayuden? ¿O cuando el político local exige que trasladen a su primo verde antes que al desconocido rojo? Aquí entra su ética y su carácter profesional. Ustedes deben ser firmes. Señor, estamos haciendo todo lo posible, pero tenemos protocolos estrictos para salvar a la mayor cantidad de gente. No pueden ceder a la presión. Si rompen el triaje por presión social, el sistema se cae y muere más gente. Otro desafío es el sobretriaje y el subtriaje. Sobretriaje es clasificar a un leve como grave. Esto satura los hospitales innecesariamente. Subtriaje es clasificar a un grave como leve. Esto mata al paciente. Se acepta un pequeño porcentaje de sobretriaje por seguridad, pero debemos entrenar para ser precisos. Una vez clasificados, los pacientes van a las áreas de concentración de víctimas, ACV. Aquí se hace el retriaje. El estado del paciente es dinámico. Un amarillo puede volverse rojo si empieza a sangrar más. Un rojo puede volverse negro si entra en paro. En el ACV ya podemos dar tratamientos más avanzados, estabilizar fracturas, poner vías, analgesia. Hablemos de la evacuación. El oficial de transporte es clave. No se trata de cargar ambulancias a lo loco, se trata de distribuir. Si mandan a los 10 rojos al hospital básico de Machachi, lo van a colapsar en 5 minutos y no podrán atender a nadie. Tienen que derivar a los hospitales de tercer nivel en Quito, Eugenio Espejo, Carlos Andrade Marín, a los más graves, y a los hospitales básicos a los amarillos. Conocer la capacidad de la red de salud es vital. También existe el triaje en el hospital. Cuando llegan las ambulancias, el hospital activa su propio plan de desastres. Ustedes deben entregar al paciente con información clara y rápida. Paciente rojo por shock hemorrágico, torniquete puesto a las 14 horas. Esa entrega MIST, mecanismo, injuria, signos, tratamiento, ahorra tiempo. Quiero tocar un tema sensible, la salud mental del equipo después del triaje. Ponerle una tarjeta negra a alguien que todavía tiene pulso, pero que no pueden salvar, es devastador. Va contra todo lo que sentimos como humanos. Jugar a ser Dios deja cicatrices. Por eso, después de un IMV, es obligatorio el defusing y el apoyo psicológico. No se lleven esos fantasmas a casa. Hablen con sus compañeros, entiendan que no fue su decisión, fue la situación la que decidió. Ustedes solo aplicaron la mejor herramienta posible para el bien común. Les voy a dar un ejemplo de la vida real. En el terremoto de Manabí de 2016, hubo momentos en que los médicos tuvieron que decidir a quién poner en los pocos ventiladores que funcionaban con generador. Se priorizó a los jóvenes con probabilidad de sobrevida sobre los ancianos con enfermedades terminales. Fue durísimo, pero gracias a ese triaje frío y calculado, se salvaron muchas vidas que de otro modo se habrían perdido en el caos. El triaje no es una ciencia exacta, es un arte bajo presión, requiere práctica. En sus casas tomen tarjetas de colores, pongan escenarios a sus hermanos o padres. Estás respirando a 40, ¿qué color eres? Automaticen el RPM, respiración, perfusión, mental. Cuando vean un accidente, hagan el ejercicio mental. Finalmente, recuerden que el triaje se repite. En la escena, triaje primario. En la zona de concentración, triaje secundario. En la puerta del hospital, triaje terciario. Es un proceso continuo. No etiqueten y olviden. En conclusión de esta unidad y de este contenido, el sistema de comando de incidentes les da la estructura para no colapsar organizativamente y el triaje START les da la herramienta para no colapsar éticamente y clínicamente. Son las dos manos con las que sostenemos una catástrofe. Sin ellas, solo somos gente corriendo con buenas intenciones, y las buenas intenciones no paran hemorragias ni organizan ambulancias. Estudien los algoritmos, apréndanse los colores y los criterios de memoria, porque el día que la tierra tiemble o el bus se vuelque, no podrán sacar el manual. Tendrán que confiar en lo que llevan grabado en el cerebro.
Ustedes serán la diferencia entre el caos y la esperanza. Muchas gracias por su atención y compromiso durante estas clases. Ahora sí, están listos para las simulaciones prácticas, donde pondremos a prueba su temple y su conocimiento. Nos vemos en el campo. Imaginen que están en el mismo deslizamiento de la vía Loac. Tienen 50 heridos y solo 2 ambulancias con 4 paramédicos. Encuentran a un paciente con trauma cráneoencefálico severo, exposición de masa encefálica, respirando agónicamente. En un día normal le dedicarían 1 hora. Intubación, ventilación, vías, transporte rápido. Pero hoy, si dedican esos recursos a él, morirán 3 personas a su lado que tienen hemorragias en las piernas que se solucionan con un torniquete en 1 minuto. El triaje nos obliga a tomar la decisión brutal de clasificar al primero como expectante, negro o gris, y dedicar nuestros esfuerzos a los recuperables, rojos.